La comisión presidida por Daniel Salaverry aprobó el plan de trabajo para investigar obras por más de 17 mil millones de dólares que se ejecutaron en el gobierno anterior. No se ha descartado invitar a declarar ante este grupo de trabajo al expresidente Humala para que explique cómo se llevaron a cabo las licitaciones relacionadas con esas obras, así como a los representantes de las empresas que obtuvieron las concesiones de la línea 2 del metro, el gasoducto del sur, la refinería de Talara y los contratos relacionados con la exportación del gas. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, anunció que podría convocarse hasta a 2 plenos extraordinarios para debatir exclusivamente los proyectos de ley que fortalezcan la lucha contra la corrupción. Entre tanto, la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios formalizó la investigación contra el ex asesor presidencial Carlos Moreno y solicitó el impedimento de salida para él y 4 personas más. El Ejecutivo, por su parte, planteó la muerte civil para los privados. Y la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso acordó hoy citar al alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y a la ex alcaldesa capitalina, Susana Villarán, para que declaren sobre las presuntas irregularidades producidas en la concesión del proyecto Línea Amarilla. Como se sabe, a Castañeda Locio se lo vincula con presuntas negociaciones con la constructora OAS para coordinar la anulación del proyecto Río Verde a fin de dar paso a la construcción del bypass de la avenida 28 de Julio. El Congreso venezolano aprobó iniciar un juicio político y penal al presidente de ese país, Nicolás Maduro, para determinar su responsabilidad en la ruptura del hilo constitucional que ha puesto la suspensión del referendo revocatorio. Horas antes, las Fuerzas Armadas respaldaron a Maduro. Por su parte, los diputados opositores han convocado a la ciudadanía a participar este miércoles de la toma de Venezuela, una marcha pacífica por calles y autopistas de la capital en rechazo a la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el referéndum revocatorio contra Maduro. Y para estar informado a las 24 horas del día, usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros 2 invitados. Tenemos aquí al doctor Omar Chejade, a quien le damos las buenas noches. Verónica, Mario, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Y en unos momentos esperamos nos acompañe también el doctor Carlos Chipoco. Así es. Bien, vamos a empezar hoy nuevamente con el tema de las medidas anticorrupción y las reacciones en general que estos temas está provocando en el Congreso. Para empezar, hoy la comisión que preside el congresista Daniel Salaverry, que es de Fuerza Popular, aprobó el plan de trabajo para investigar obras por más de 17 mil millones de dólares que se ejecutaron en el gobierno anterior y se ha anunciado que no se descarta que se invite para que declare ante ese grupo de trabajo al expresidente Humala a propósito de cómo se llevaron a cabo las licitaciones de esas obras, así como a los representantes de las empresas que obtuvieron las concesiones, específicamente la de la línea 2 del metro, el gasoducto del sur, la refinería de Talara y los contratos relacionados con la exportación del gas. Vamos a darle las buenas noches ya a nuestro otro invitado, que es Carlos Chipoco. ¿Qué tal? Muchas gracias por esperar. Bien, pero empecemos con el ex congresista Chejade. ¿Se imagina a Ollanta Humala acudiendo a declarar a esta comisión o a otra? Eso es lo que le toca si es que un grupo de trabajo decide del Congreso de la República, Mario, invitarlo. Digamos, yo creo que cualquier ex funcionario de Estado, y más si ha sido el máximo mandatario del país, es solicitado, convocado por el Congreso de la República, por un grupo importante de trabajo, y es citado a un grupo de trabajo. Yo creo que el expresidente de la República, Humala, debería asistir a esta convocatoria y todas las personas que pudieran esclarecer los hechos, no necesariamente porque esté citado o notificado, necesariamente tiene una responsabilidad política o una responsabilidad penal. Es un tema que seguramente tendrá que ser determinado de acuerdo a las investigaciones. Lo que sí llama la atención es que otra vez
grandes megaobras por parte de jefes de Estado o de gobiernos pasan por el tamiz de una investigación profunda, dado pues que, como se recuerda a toda la ciudadanía, han habido una serie de mega investigaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de sede internacional, como por ejemplo en Brasil, donde incluso el tema del lavajato cada día está más picante y ha hecho caer a un gobierno, al gobierno de Dilma Rousseff, y poner en tela de juicio lo sucedido por estas empresas brasileñas en el gobierno mismo del expresidente Ignacio Lula da Silva. Por lo tanto, creo que, máxime si el expresidente Humala está mencionado no solamente en agendas, sino también en una serie de documentos de la policía brasileña, como de haber recibido dinero por una serie de mega obras, yo creo que lo que menos debería dudar el exmandatario Humala es asistir al Congreso de la República y poder esclarecer los hechos por el bien de él, por el bien del partido y por el bien de la democracia. Creo que es parte del Estado de Derecho. Como decía un expresidente, el que nada debe, nada teme. Y si en todo caso el presidente Humala o el expresidente Humala no tiene nada que temer, yo creo que debería asistir a colaborar con las indagaciones que están presididas por alguien que es joven, tiene mucho futuro, es una persona preparada como Daniel Salaverry de Fuerza Popular. Doctor Chipuco. Mire, este es un tema bastante delicado donde el presidente Humala puede recibir un poco de la propia medicina. En el periodo pasado se cometió un error. No se puede investigar a nadie sobre todo para ver qué se le encuentra, porque hay un derecho humano que es la presunción de inocencia. Entonces yo tengo que presumir la inocencia de todos y solamente puedo investigar cuando tengo un indicio respecto a la responsabilidad. Entonces, si hay indicios, se le puede investigar al presidente Humala, si no, no. Por eso fracasó rotundamente la investigación sobre García, porque era una investigación como una red para ver qué se pescaba, y eso es un error político y jurídico, y lo cometió la mayoría parlamentaria pasada. Yo espero que eso no pase. Lo que sí tiene obligación el presidente Humala es de comparecer, porque la Constitución dice eso, todos tenemos la obligación de comparecer, pero de pasar de comparecer, digamos, de ser testigo, de recibir su dicho, a ser investigado, solo si hay pruebas contundentes. Y lo digo yo, que soy un rival del presidente Humala, ¿no? Que lo he fustigado en muchos conceptos y critiqué justamente esta actitud de la mayoría parlamentaria de esa época. Espero que no cometan el mismo error y no tiren una red para ver qué agarran. Eso no es constitucional, eso no es proteger los derechos humanos, eso es no hacer una buena investigación. Hacer una buena investigación es respetar las reglas del debido proceso. ¿Para qué? Para que valga, para que se pueda usar, para que para que además recuperemos la confianza en las investigaciones del Congreso, que en el último periodo no sirvió para nada. No han llevado a nadie a la cárcel. No han dado pruebas contundentes acerca de prácticamente nada. ¿Sabe para qué han servido? Para que los congresistas, que eran mayoritarios en ese momento, hicieran exhibición, gala de fustigar a algunos personajes políticos, pero no han sido un elemento de profundización de la democracia, que es lo importante, ¿no? Luego de 5 años de esas investigaciones, ¿la gente confía más en los políticos? No, confía menos. No ha servido. ¿Por qué? Porque no han sido bien hechas. Entonces, con esas aclaraciones, yo creo que sí, hay que favorecer la investigación parlamentaria. Solamente decir algo que comentaba Carlos, que en nuestro caso, como en el de algunos miembros del nacionalismo, o los que integramos el nacionalismo y luego por discrepancias profundas nos fuimos, discrepábamos también en algunos casos sobre esta investigación o mega investigación contra el gobierno anterior del expresidente García. Porque cuando se inició, claro, el tema era muy interesante, sonaba, digamos, importante investigar algunos temas que estaban, digamos, en la picota. Sin embargo, cuando se fueron desarrollando las investigaciones y cuando empezaron a ver los primeros mega informes de dicha comisión, a la que yo no participé, ni la gran mayoría de la bancada, nos encontrábamos que era, pues, estamos caminando en terreno mojado, en arena mojada. Y fuimos en la interna, lo puedo decir ahora, dentro de la bancada, críticos al respecto. Y bueno, lamentablemente no se nos hizo caso y como bien dice Carlos, esto no llegó prácticamente a nada. Más allá de las buenas intenciones, seguramente de que presidió la megacomisión o de los que integraron esa megacomisión que fue multipartidaria, dicho sea de paso. Sin embargo, debo decir que en el tema de Ollanta Humala existe un adicional, Carlos,
a diferencia del expresidente Alan García. Es decir, en el caso del presidente Ollanta hay anotaciones, no de cualquier persona, sino de su esposa, que por fin, después de la mentira, ha reconocido que sí son sus agendas y que sí es su letra, en que hay transferencias de dinero, digamos, dinero del exterior, dinero internacional. Y si a esto se suma el caso, como lo dije en la primera intervención, de Lavajato, que precisamente involucra al presidente de la República con una anotación que está en la policía y en la fiscalía brasileña, estamos hablando ya por lo menos de un indicio. No digo que haya una responsabilidad, que el presidente Ollanta sea necesariamente culpable o el gobierno anterior, pero sí hay indicios superiores, ulteriores al que había cuando se comenzó la investigación contra Alan García, ¿no? Vamos a ver si me permiten poner declaraciones de Nadine Heredia, ella estuvo en la Fiscalía. En la Fiscalía esta mañana para declarar precisamente en calidad de testigo por el caso Gasoducto del Sur. Vamos a escucharla. 2 veces la llaman por el tema del gasoducto. Ha llamado bastante la atención una convocatoria adicional en su condición de testigo. Esto podría, digamos, perjudicar de cierta forma la situación de testigo que está en esta investigación. Yo no lo creo. Creo que he sido clara en las declaraciones que he brindado, deslindando totalmente y tajantemente sobre una supuesta participación en este proceso o en cualquier otro del mismo tipo. Bueno, esa era un poco la vía normal que tenía que seguir la investigación. Mi esposo obviamente tendrá que declarar en la Fiscalía como corresponde y sustentará su caso. ¿Están tranquilos? Sí. Estamos sumamente tranquilos, siempre con el ánimo de colaborar con la Fiscalía. Primera dama ante las críticas de una posible... Y que no tememos nada, además, dijo, ¿no? Mi esposo y yo no tememos nada. Bueno, empezaron las investigaciones. Creo que esto de las comisiones y que se iban a investigar algunos temas específicos del caso del gobierno de Ollanta era algo que se veía venir de todas maneras. Y además la señora Nadine Heredia y el señor Ollanta han dicho que van a ir a donde tengan que acudir, a donde los llamen, y creo que eso es sano también. Hubo mucha especulación con el viaje del señor Ollanta a Europa, ya regresó, así que aquí está y acá me imagino que va a declarar todo lo que corresponda. ¿Usted, congresista, ex-congresista Chejade, tuvo de alguna información sobre este viaje del presidente? Porque luego estaba circulando una fotografía que parece que de España se fue a Suiza a visitar a su hermana. No sé si de repente por ahí le quedan algunos nexos con el nacionalismo o con Ollanta y Nadine. No, pero sí queda todavía un poco la incertidumbre de la fatal muerte, el fatal fallecimiento de Daniel Soyfer y Bosca, que es el hijo de Bosca Humala, la hermana del expresidente de la República, en muertes muy extrañas, muy parecidas a las acontecidas con Fasabi, ¿no? Podemos recordar el caso porque hubo también un asalto, una incursión. Eso fue en mayo. La muerte de Daniel Soyfer Humala fue a finales de enero del año pasado, del 2015. Correcto. Okay. Perdón, el 2016, ha sido este año. Ha sido este año. Y que él estuvo caminando por una calle, se le vio una ambulancia aquí en Lima. Supuestamente fue atropellado, pero lo más sospechoso es que su cuerpo aparece después de 40 días. Es el sobrino del presidente de la República en ese momento, no se le encuentra un DNI, un pasaporte, una identificación. El presidente de la República es su sobrino predilecto prácticamente, que cada vez que venía a Lima se reunía con él en Palacio de Gobierno. Y el presidente, que maneja todos los servicios de inteligencia, no sabía que era su sobrino, no sabía que su sobrino estaba desaparecido. Y luego de 40 días, en marzo de este año, poco antes de la primera vuelta electoral del 2016, se le encuentra muerto. Pero lo más sorprendente es que en mayo de este año se sabe de una noticia estrambótica, rongarrolesca, cuando se sabe... Casi imposible que sucediera. Para que los amables televidentes sepan, en Suiza... Es un país muy tranquilo, muy civilizado, prácticamente aburrido, donde casi no existen cárceles. No pasa nada. Donde si a alguien le roban un lapicero, se arma pues un alboroto porque es inusual. Bueno, en ese país, y además en un pueblo, en una ciudad alejada, digamos, de las principales de Berna o de otras capitales o ciudades importantes, se sucede un hecho inusitado, que es la violencia contra el domicilio de la hermana del expresidente de la República Humala, de Bosca, justamente, que la tienen en la foto. Pero además no solamente la violencia contra su domicilio, el allanamiento de su domicilio, sino también el amordazamiento contra ella y contra su hija, que es la hermana del difunto, de Daniel, ¿no es cierto? Y el robo de unos papeles.
A mayor abundamiento se produce otro hecho insólito, que la hermana no denuncia el hecho. Por menos, en Suiza denuncian cualquier hecho menor, pero por un tema grave que es el amordazamiento, un delito contra la libertad individual, contra la vida y la integridad de una persona, no se denuncia. ¿Cómo nos enteramos? A través de los vecinos que, espantados, dan cuenta a los medios de comunicación y luego a la policía, pero los interesados no denuncian. Entonces, son temas que hay que investigar. Y de pronto hoy, perdón, sí, hemos visto esta fotografía, o sea, estaban en un retiro solamente para luterano, es lo que decía, creo, ¿no? Ahí la sí. vemos. ¿Dónde está la señora Ibosca? Bueno, a la izquierda ustedes ven claramente al señor al medio, Humala. está al medio, ¿no? Es la del medio, la que tiene una pañoleta en el cuello, ¿no? Ok. Y una chapa oscura. Pero solamente para terminar, antes que dar paso a Carlos. Acá, en el mes de julio, fallece el señor Fasabi, cuando se sabe el tema de las agendas. El año pasado. El año pasado, en julio del 2015. En enero de este año, en circunstancias parecidas a la de Fasabi, cómplices, desaparición, morgue de por medio, desaparece y muere el sobrino del propio presidente de la República, y el presidente no sabe absolutamente nada. Y en mayo es violentada la casa y secuestrada por una hora aproximadamente, con pérdida de papeles o con robo de papeles, la casa en Suiza de la hermana del expresidente Humala, cuando el presidente todavía está en funciones. Esto tiene que ser investigado. Y creo yo que más allá de temas graves de corrupción que tendrán que ser investigados, si ha habido o no, no sabemos, eso lo determinará la justicia peruana o el Congreso de la República en su momento, tiene que ser investigado un hecho de mayor jerarquía y de mayor vulneración al bien jurídico protegido que es la vida humana, porque han habido 2 muertes absolutamente extrañas que no han sido investigadas como se debe y que no han sido respondidas, porque yo creo que si este tema hubiese sido el hijo de un figurón de la sociedad limeña, de la sociedad peruana, hace rato se hubiese puesto, como se dice, en picota a varias personalidades. Pero como es en el caso de Fasabi, un pobre ciudadano, una persona humilde, un soldado raso, no se sabe nada. Y en el caso del sobrino del expresidente de la República, en circunstancias todavía extrañas, que todavía dan como consecuencia a un robo o la violencia de una casa, no se sabe absolutamente nada. Creo que debe ser investigado, ¿no? Mira, acá lo grave, efectivamente, de estas muertes es lo que los americanos llaman un pattern, un patrón. Es decir, hay una persona que al parecer tenía información de las agendas, al parecer la trasladó a alguien, esa persona era una persona de confianza, esa persona desaparece, esa persona termina muerta, esa persona es recogida, esa persona es enterrada rápidamente. Ese es un patrón que generalmente oculta algo en relación a la muerte, en el caso Fasabi. Ojalá que no sea así. Yo, la verdad, no quisiera que un expresidente de mi país tuviera que ver con un crimen, de ninguna manera, pero que se tiene que aclarar, se tiene que aclarar. Y lo del sobrino es igual. Lo del sobrino es que va caminando por Benavides, que se cae de un segundo techo de un grifo, que lo filman en parte, la policía no lo identifica. ¿Cómo no lo va a identificar la policía? ¿Cómo no va a haber algún documento que lo pueda mostrar? ¿Cómo no va a llevarlo a alguna dependencia de mayor importancia? Lo llevan a un hospital de emergencias. O sea, sobre todo siendo tan cercano, porque si no fuera tan cercano puede ser que no te interese mucho si tu sobrino está acá. ¿Cómo no se percatan de la desaparición? ¿Cómo no se percatan? Pero es que ese es el pattern nuevamente. Claro. Un chico que tiene información, que es cercano al tema, que es el hijo de una señora que al parecer ha recibido algo de dinero de acuerdo a los cuadernos. Yo no podría afirmar que sí, pero diera la apariencia. Y finalmente este chico desaparece igual, es encontrado muerto igual y es rápidamente enterrado. Entonces, cuando se produce un pattern, los americanos dicen, hay algo que descubrir. Ojalá que no haya nada que descubrir. Yo, la verdad, lo digo con suma sinceridad. Yo no quiero que un presidente de mi país tenga un crimen en su entorno, ¿no es cierto? O 2 o 3 o más. No quisiera, ¿no? Y entonces hay que hacer una investigación de ese tema muy seria, y quien tiene que hacerla, porque esto es un tema penal, no es el Parlamento. Ahora, pero es el fiscal de la Nación. Sí, creo que acá el fiscal de la Nación se ha dormido. Hay muchos temas bien complicados en relación al gobierno pasado. Y a mí, yo quiero llamar la atención sobre un hecho. Y espero que no tener represalias por eso, pero el fiscal de la Nación fue electo porque el otro salió durante este gobierno. Perdón, durante el gobierno pasado. Entonces, mucho se habló
de que puede haber algún tipo de vinculación entre el fiscal actual y el gobierno de Humala. Y hay un defecto de investigaciones. Yo no digo nuevamente que yo tengo la presunción de inocencia del fiscal, pero el fiscal tiene que demostrar que es el titular de la acción penal y que defiende la vida de la gente. Eso es lo delicado. Sí, ahora, dos cosas antes de ir a la pausa, si me permiten. Primero, que si es que el señor Humala supiera por lo menos qué fue lo que exactamente sucedió con su sobrino, y no quisiera decirlo, yo no creo que la madre de ese joven estuviera posando con su hermano, ¿no es cierto? Si tuviera el hermano algo que ver, digo, ¿no? Están en una fotografía ahí juntos. Por lo menos, ¿no es cierto? Hay que decirlo. Pero está asustada también, ¿no? Podría estar asustada. Bueno, si la han amordazado y entrado a su casa, debe estar. Bueno, es cierto, pero están juntos. Es cierto que en Suiza son así. Yo una vez puse los pies encima del asiento del tren y casi me iban preso. Sí, son muy estrictos. Y lo segundo, que esta fotografía fue gracias a nuestra colega Karina Novoa. Poner los créditos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien. Ya estamos al aire, caballeros. Cualquier cosa va a salir en vivo, por si acaso. Encantado. Está muy bien. Seguimos hablando del patrón. El patrón. El patrón del mal. Sí, pues. Bueno, tenemos que hablar del Congreso de la República. La presidenta, la señora Luz Salgado, ha anunciado que podría convocarse hasta 2 plenos extraordinarios para ver exclusivamente estos temas de corrupción, estos proyectos que son más de 20, creo, los que se han presentado, ¿no? De diferentes bancadas o distintos congresistas, en realidad. Así es. Entre tanto, el fiscal supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios formalizó investigación ya contra el ex asesor presidencial, el señor Carlos Moreno, y ha solicitado además el impedimento de salida contra él y otras 4 personas, incluido el señor que grabó estas conversaciones y visitas al propio lugar donde antes trabajaba y ahora, bueno, ya lo votaron. Y el Ejecutivo, por su parte, ha planeado la muerte civil para los privados. El presidente en concreto. Sí, ¿no? Él directamente. Sí. Bueno, a ver, son tantos temas, no sé por dónde empezar. ¿Por qué no escuchamos primero lo que dijo Luz Salgado? Está bueno. Y comentamos entonces eso con los invitados. Que se necesita esta reforma constitucional a fin de luchar duramente contra la corrupción. El Congreso se pone de pie para luchar contra la corrupción y en ese sentido están trabajando todas las comisiones. Yo lo que espero es que las comisiones, que tienen ya 21 proyectos, y para eso me he reunido con los presidentes de comisión, les den la prioridad. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto, sé que van a invitar al fiscal de la Nación, sé que van a invitar al director general de la policía, sé que van a invitar a diversos constitucionalistas. Entonces, que hagan bien su trabajo y cuando tengamos ya varios proyectos, de los 21, yo creo que podríamos hacer inclusive hasta 2 sesiones, si el tema es largo, 2 sesiones plenarias para ver específicamente los temas de lucha contra la corrupción que tenemos aquí en el Congreso. Cuando lleguen los del Ejecutivo, en buena hora también los pondremos a discusión. Eso es lo que estamos haciendo. Poner para modificación constitucional el artículo 2, inciso literal F, para que podamos nosotros tener, o mejor dicho, los operadores de justicia, ya sea la policía, el Ministerio Público, 15 días para hacer los atestados correspondientes, que puedan tener el tiempo suficiente para todas las indagaciones y que estas bandas organizadas, que son casualmente para el delito de crimen organizado, puedan ser capturadas y con todos los elementos a fin de que sus abogados no resulten poniéndose una leguleyada y salgan libres al día siguiente. O sea, estamos dándole mecanismos y va a tener que... Muy bien, ya que estamos en este tema y vemos a la presidenta del Congreso, ¿qué opinión tienen ustedes, primero de la circunstancia de que no acudiese a la llamada, al llamado Consejo de Estado, y luego respecto de todos estos esfuerzos de comisiones para combatir a la corrupción como mecanismo eficaz? Mire, Mario, yo creo que fue un error no ir, porque yo creo que esta es una tarea de todos. No es una tarea política. Efectivamente, el presidente tenía el problema que uno de sus colaboradores más directos está implicado en un presunto acto de corrupción grave, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que no sea una tarea de todos el luchar contra la corrupción. Pero en esto hay un defecto, y yo como ex congresista también lo he sufrido, y es que los congresistas son muy propensos a creer que van a parar delitos aumentando las penas.
O sea, yo subo la pena de la corrupción y no va a haber tantos corruptos. Es un poco la teoría. Y eso es absolutamente falso, porque el corrupto o el delincuente no hace un análisis costo-beneficio ni tiene el código penal ahora, que es el delito. Eso no lo para, porque si no bastaría con que dijéramos todos los delitos tienen pena de muerte y ya no habría más delitos. Eso no va a ocurrir. Es un tema de política criminal. Y en el tema de la corrupción, no es tan importante aumentar las penas que ya son severas en este código, sino lo importante, como lo dice Kierkegaard, el gran autor sobre lucha anticorrupción en el mundo, aumentar la transparencia. ¿Qué es lo que se dijo? Yo lo dije en algunos momentos en el debate electoral. Hay que levantar la inmunidad parlamentaria, hay que levantar el secreto bancario y tributario de los ministros, de los presidentes regionales, de los viceministros, de todos aquellos que sean titulares de pliego. ¿Sabes por qué? Porque la gente ya no cree en los políticos. O sea, usted le dice, yo soy honrado y no le creen. Entonces uno tiene que probar lo que es cierto. Lamentablemente esa es la situación para poder restablecer la confianza en la democracia. Entonces, más importante que levantar la pena es levantar todos los secretos que tenemos en esta sociedad y volverla una sociedad transparente. Que aún así no va a parar la corrupción, ¿no es cierto? Y aún así no va a parar. O sea, yo recibo mi coimite y no lo voy a poner en mi cuenta bancaria, claro, ¿no? Claro. Tampoco no voy a ser tan tonta de comprarme pues una X6 de inmediato. Hay gente que hace eso también, ¿no? X6, claro, ya son los más tontines, pero igual no va a haber, no va a parar. No eso, vamos ¿no? a parar, pero por lo menos vamos a decir, estamos volviendo transparente la conducta de los funcionarios públicos. Y eso es fundamental, porque tenemos que recuperar confianza. Eso es terrible, ¿no? Porque ahí es cuando viene un loquito de repente y puede ser electo presidente. El país tiene que recuperar confianza en los políticos serios. Y para eso, estos políticos tienen que hacer un esfuerzo. Si yo soy ministro, viceministro, congresista o gobernador, tengo que levantar mi secreto bancario y mi secreto tributario y decirle a todo el mundo cómo entré y cómo salí. Yo entré con ciertos bienes a ser congresista y salí con menos. Muchas veces al revés, ¿no es cierto? Pero mostremos todos. Eso es una cosa clave. Es más importante que la pena. Mire, incluso, ¿ustedes creen que porque va a declararse la muerte civil del que corrompe, ya no va a haber corruptores? De ninguna manera. El que corrompe lo hace porque a veces no tiene opción incluso, porque el sistema está diseñado para eso, ¿no? Entonces está bien que se le ponga muerte civil, que no es exactamente muerte civil, sino inhabilitación para contratar con el Estado. Muerte civil es una cosa que no se puede hacer. No, se refiere a los privados ahora. Me refiero a los privados, ¿no es cierto? Pero esto tiene que acompañarse con, por ejemplo, que todos los contratos de compras del Estado sean públicos. Perdón, justo yo decía, ¿cómo iba a ser esto de la muerte civil para los privados? Que es lo que dijo ayer el presidente Kuczynski. Pero, o sea, se refiere a que la empresa no contrate con el privado. Pero si yo le digo a mi amigo Ghibellini que por favor se haga su empresita para que pueda contratar con el Estado porque yo estoy con Roche, igual lo van a hacer también. Claro, ¿no? lo que ocurre es que te van a poder perseguir, van a poder decir que es mi amigo, pero bueno, ya solamente nos da algo te va a dar canal, y nomás vas a tener que comprar algo, vas a tener que depositarlo en algún lugar y vas a terminar teniendo problemas con un desbalance patrimonial. Porque cree que va a ayudar entonces. Yo creo que va a ayudar, o sea, y además que la gente vea lo que la gente tiene, ¿no es cierto? Y sí, yo creo que la muerte civil es un mal consejo que le han dado al presidente, quizás alguien que no sabía derecho, porque la muerte civil existía en Grecia y no existe porque hay derechos humanos inderogables. Yo no puedo perder mi derecho a criar a mis hijos, por ejemplo. Lo que pasa es que suena radical, suena fuerte, una medida, pero nuevamente efectista, no real. Lo real es decir, señores, vamos a publicar los contratos de compras. Sí. El presidente de Salud acaba antes de todo este lío, antes incluso de lo de Moreno, ha hecho públicos todos los contratos de compra de farmacéuticos y todos los contratos con las clínicas. Eso es lo que tienen que hacer todos los presidentes, los gobernadores regionales, los titulares de pliego, ¿no? Sí. Acá se necesita mire, en todos los países hay corrupción, pero en los únicos en los cuales se ha podido parar esto es con transparencia, no con más sanciones, ¿eh? Eso es una cosa que la Comisión ojalá que lo entienda así, ¿no? Y no solamente una reforma. Nuestro Código Penal está totalmente deformado, porque han aumentado penas. O sea, imagínese usted, una persona le tira el sombrero a un policía y se va 7 años preso. Una persona me asalta a mí con pistola y se va 6. No hay proporción. ¿Por qué? Porque han querido aumentar penas como una forma de creer que así se iba a parar el delito. Es como los que creen que porque le pegan a sus hijos ya no van a hacer cosas, ya no hacen malcriadeces. Y eso es totalmente falso. No es así.
¿Qué dice Omar Chejade sobre todos estos puntos? Sí, yo concuerdo con Carlos en el sentido de que aumentando las penas en el Código Penal, y vaya que se ha hecho bastante desde hace 25 años, cuando salió en vigencia el Código de 1991, que tiene 25 años, es un código que está absolutamente parchado, donde no ha quedado casi, salvo la parte general y la parte especial, que son las partes específicas sobre sanciones, sobre penas, sobre delitos, está absolutamente deformada y se ha pensado solamente que la pena tiene una función retributiva, es decir, que el delincuente debe ser sancionado por la acción o el comportamiento antijurídico culpable cometido, y ese creo que ha sido un grave error, no ha sido solución para aumentar las penas. Sin embargo, yo pienso que el Congreso de la República, a través de sus legisladores, tienen que mostrar gestos políticos a la nación, es decir, de reformas. Y yo les voy a poner algunos casos. En el año 2011, 2012, cuando fui 2012 presidente de la Comisión de Constitución, presenté, por ejemplo, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y el 70 u 80% de ese Parlamento se opuso a que un legislador presente la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Los únicos que en ese momento presentamos ese proyecto fue Javier Díaz Canseco, en paz descanse, y modestamente quien habla. Y eso no pasó ni siquiera en la comisión. Se dijo que se le estaba dando muchas prerrogativas a la opinión pública, que éramos congresistas nuevos en ese momento y que no se dejaría trabajar, digamos, a los parlamentarios porque serían acreedores de cualquier denuncia y podrían boicotear su trabajo parlamentario. Propusimos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios, cosa que se está hablando el día de hoy. Y no desde ahora, se ha propuesto desde hace como 15 años más o menos, caído el montesinismo. Nosotros lo propusimos, lo aprobamos en la Comisión de Constitución, te acordarás, Carlos, porque tú también estás en justicia, y cuando pasó al Pleno, esto fue petardeado por gran parte del Congreso de la República. En el caso de la imprescriptibilidad necesita un cambio, una reforma constitucional, los famosos mínimo 2/3 más 1. No se pudo hacer. Cuando presentamos el proyecto de sancionar al transfugismo parlamentario, también recibimos hasta insultos. Entonces, yo creo que hay lamentablemente intereses subalternos, intereses partidarios. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Kuczynski, el presidente de la República, en formar esta comisión de alta jerarquía, de transparencia pública, ¿no? Pero no vaya a ser estos intentos que ya han habido anteriormente con la famosa ONA, ¿no es cierto?, en la que nombraron a una juez impecable como directora de la Oficina Nacional Anticorrupción y no pasó nada, se desactivó a los 6 meses. O cuando nombraron a mi amigo, que es un buen parlamentario, como Martín Belaúnde Moreira, que en la época de Toledo se lo nombró como SAR Anticorrupción, también, ¿no es cierto? Y él seguramente ha tenido toda la mejor voluntad, lo conozco a Martín, de hacer las cosas bien, es un tipo educado, un buen abogado, ha sido un buen legislador, ha sido un buen embajador en Argentina, de Perú, pero no le dieron ningún tipo de apoyo logístico, ¿no es cierto?, ni político, para que enfrentara la corrupción de este SAR, de este organismo llamado el SAR Anticorrupción. Entonces, no vaya a ser que esto sea un poco para jugar para la tribuna, para la ventana, ¿no? Es decir, un gesto simplemente del gobierno que ante una reacción, ante un hecho que ocurrió con este señor Moreno, se quiera de alguna manera transparentar la cosa pública y mañana más tarde no se le dé ningún apoyo gubernamental, ni de presupuesto, ni logístico, ni político, y esto otra vez caiga. Ya sucedió con la ONA, de una jueza, no me acuerdo, que postuló después a la vicepresidencia de la República. Con el señor Guzmán. Con el señor Guzmán, no me acuerdo su nombre ahorita, Carolina Lizárraga. Carolina Lizárraga, en el gobierno de García, que no tuvo ningún apoyo y tuvo que estar desactivado y perdió, me parece, su plaza de magistrada. Y ya anteriormente el señor Martín Belaúnde, que lamentablemente estuvo un año. Repito, Martín quiso hacer muchas cosas buenas, tuvo la mejor de las intenciones, pero no tuvo ningún apoyo del gobierno. Entonces, no voy a ser que caigamos en esto, ojalá que este nuevo organismo tenga todo el apoyo político, pero creo yo también que, si bien es cierto, concuerdo con Carlos en el sentido de que las penas, aumentarlas no soluciona absolutamente nada, y hay una serie de desproporción de penas, yo creo que también que debe haber gestos políticos por parte del Parlamento que deben ser recibidos de la mejor manera por la población. Sí. Mira, uno de los temas que es muy fuerte para combatir la corrupción es el tema de desburocratizar el Estado.
ahí donde hay un trámite se ofrece la oportunidad de que se pida una coima. Entonces, uno tiene que, para sacar porque caducó el brevete, que dar un examen médico que es una formalidad, no sé si ustedes lo han hecho, no existe en realidad, el médico ni te ve de lejos. Dar un examen en una academia donde te dan las respuestas y pagas por esas obviamente son formas de coima. Bueno, ya ahora se tiene que manejar. ¿Perdón? Ahora se va a tener que manejar en la calle. Sí, es una Han cambiado eso, claro, pero fíjate, ahí son oportunidades en las cuales si el objetivo de Zavala es destrabar realmente, es decir, archivar requisitos, procedimientos, eso va a ser una buena actitud para combatir la corrupción. La corrupción existe. Es ahí donde empieza, porque esta está para la cola, para comprar la entrada, para el partido de no sé qué, tienes que pagarle, coimearle a alguien, colarte. Y en las municipalidades que tienes el requisito de defensa civil, el requisito de la puerta, el requisito de la ventana, el requisito de tal cosa para construir tu casa. Todas esas son oportunidades que se dan a la corrupción y hay que cortarla. Por eso es que es una política de Estado, una política criminal, no es un tema de los penalistas, es un tema mucho más complejo respecto a cómo le quitamos todo este estilo borbónico a nuestro Estado, ¿no? Y lo hacemos un Estado moderno, capitalista, serio, que éticamente capitalista. O sea, somos reactivos, ¿no? Lamentablemente. Y 30 segundos para decir lo siguiente. Muy breve, que tenemos noticias de último En la minuto. única reforma constitucional que nosotros aprobamos en el gobierno hace 2 años, el 2014, fue la no reelección inmediata de alcaldes y de presidentes de región que ahora se llaman gobernadores. Fue aplaudido por toda la nación. Cierto que fue una reacción. Sí. Ahora se está hablando de que esa única reforma que fue aplaudida por la opinión pública, que era la no reelección inmediata de alcaldes y presidentes de región, que tiene que pasar un periodo para volver a postular, ahora no, ahora se va a dejar sin efecto para que haya una reelección inmediata o indefinida de alcaldes y presidentes de región. Somos reactivos. Entonces creo yo que hay que tener un poco de coherencia, ¿no? Antes de ir a la pausa, queríamos comentar con ustedes una noticia que aparece en El Comercio, que dice que el fiscal ha pedido 18 meses de prisión preventiva para Francisco Boza. Ahí lo tienen ustedes. El Ministerio Público confirmó medida esta tarde indicando que son 50 los involucrados en el caso Antalsis. Vamos a ver qué dice el juez, ¿no? Porque ahí es donde se ha producido la divergencia entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y comparecencia restringida para los investigados Jorge Eugenio Bello del Real, Américo Domínguez Díaz, Sandro Ríos Cubas, Juan Carlos Rivera y Drogo, conocido como Chocherín. También. Comparecencia para ellos. Comparecencia para ellos, así es. Bien, vamos a la pausa y regresamos con lo que ha planteado la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, citar al alcalde de Lima y a la exalcaldesa para que declaren sobre la línea María. Con eso volvemos. Muy bien, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha acordado hoy citar al alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y también a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ambos para que declaren sobre las presuntas irregularidades producidas en la concesión del proyecto Línea María. Como se sabe, en estos días ha aparecido información que vincula a el alcalde Castañeda Locio con una presunta negociación con la constructora OAS para coordinar que se anulase lo que quedaba del proyecto Río Verde para poder más bien proceder con la construcción del bypass de la avenida 28 de Julio. Entendemos que ha escrito en Facebook hoy el alcalde de Lima respondiendo a estas circunstancias. Lo primero es que la Fiscalía, y es por eso que él ha respondido, eso es lo primero, la Fiscalía ha decidido abrir precisamente proceso o investigación. Fiscalía Anticorrupción va a haber negociados con OAS. Luis Castañeda, la fiscal Mónica Silva determinará si se abre investigación preliminar contra Luis Castañeda Locio tras denuncia de esta supuesta negociación para el bypass de 28 de julio. Eso salió como a las 6 de la tarde y hace media hora el alcalde de Lima ha posteado eso en su Facebook y también algo parecido en su Twitter. Aunque se nos quieran poner piedras en el camino, nosotros seguiremos trabajando con el mismo ahínco de siempre y sin quejarnos de la escasez de recursos. Quieren provocarnos para que bajemos al terreno de la calumnia, la difamación y la ineficiencia. No caeremos en ese juego. Es mi política gestionar de manera eficiente y transparente. Producto de ello seguimos haciendo más obras que otras gestiones con el uso adecuado de los recursos.
Hashtag nadie nos para. ¿Quién lo querría parar, no? La Fiscalía, la Comisión del Congreso, es, digamos... Alguien que odia a Lima. Sí. Es una aclaración, digamos, contra la amenaza fantasma, un poco, ¿no? Bueno, los políticos responden siempre, así, siempre hay normalmente conspiraciones. Sí, bueno, a ver. Mira, yo creo que, sinceramente, en lo que he leído, no lo he llegado a estudiar a fondo, no veo delito. No veo ningún delito que una abogada le recomiende a una empresa que ya no haga un proyecto, sino que más bien haya otro. No veo el delito. Que esto haya sido con Castañeda ya electo, pero todavía no juramentado. Tampoco veo delito, porque las comisiones de transferencia son eso, ver cómo van a ir las cosas durante el periodo de administración. Hasta ahí no veo delito. Lo que sí creo es que hay que investigar la participación de las empresas brasileñas en el Perú. Eso es un tema súper delicado. Y ojo, podemos ver en los próximos meses revelaciones muy importantes, porque Marcelo Odebrecht ha dicho que va a hacer esas revelaciones, y porque en Brasil hay algo que acá deberíamos adoptar. ¿Saben qué es? Es que hay colaboración eficaz después de la condena. Es decir, a alguien lo condenan, va hasta la Corte Suprema, y en la Corte Suprema le puede decir, luego que lo han condenado, luego que sabe que no tiene otra escapatoria, yo puedo ofrecer una confesión sobre todos aquellos que delinquieron conmigo. Y eso hace que se reduzca la pena. Entonces, en ese estado está el tema de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Y también de OAS, y que puede generar problemas en muchos de los 70 países donde estaban trabajando. Pero hay que estar atentos al tema. Ahora, si usted me dice que se ha avanzado en la investigación acá en algo, nada. Todo lo que se tiene es lo que se tiene de Brasil, que es muy poco sobre Perú, ¿no es cierto? Pero podrá ser más en el futuro. Pero creo sinceramente que de lo que se le acusa a Castañeda no veo ningún delito. Bueno, lo que dice el Ministerio Público es que ha decidido iniciar indagaciones al alcalde Luis Castañeda Locio por las presuntas negociaciones secretas con la empresa OAS, brasileña OAS, para cancelar el proyecto Río Verde y usar los fondos del fideicomiso en el bypass de la avenida 28 de Julio. En su momento se habló de eso, ¿no es cierto? Según información a la que accedió, estoy leyendo Perú 21, será la fiscal anticorrupción Mónica Silva de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lima la que estará a cargo del caso. El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delito dijo que a través de la Secretaría de la Fiscalía de la Nación llegó a su despacho la referida denuncia y tras contrastar la información de manera aleatoria se derivó al despacho de Mónica Silva para que inicie esta indagación. Ahora, si no hubiese nada turbio, también llama la atención que las negociaciones hayan sido secretas. Es decir, si era algo que tenía que verse en la mesa de transferencia perfectamente, sí. Bueno, se hace de cara al público, ¿no? Tendría que haberse hecho, digo yo. Yo creo que sí, de repente en el proceso de transferencia se dijo, eso no lo sé. Pero que una abogada que ha trabajado hace 5 años para el municipio hable con una empresa extranjera respecto a que le conviene más hacer esta obra que la otra, no veo ningún delito. Que lo haga en forma reservada porque es parte de su trabajo profesional, no lo veo. De repente la Fiscalía tiene más información que permite iniciar una... Tampoco, fíjense, se trata de iniciar investigaciones criminales por cualquier cosa, por cualquier información periodística, porque si no pierden valor, porque no van a llegar a ninguna cosa concreta y se pierde valor. Hay que ser muy contundente en esto, ¿no? No todo lo que parece... Lo que pasa es que el fondo de esto es lo que yo decía hace un rato, ¿no? El fondo es la gran desconfianza que tiene el ciudadano frente al funcionario público, frente al político, frente al Estado. Y la tiene no solo en el Perú, la tiene en el mundo. Y tenemos que recuperar eso porque si no la democracia pierde sentido. Entonces hay que hilar fino, ¿no? Transparencia, colaboración premial con los que cometen delitos para que revelen cómo fueron estos, respeto al debido proceso. Y evaluación siempre de los recursos del Estado, ¿no? Esos son lineamientos que se tienen que tener. Ojalá que la comisión piense en eso, ¿no? Sí. Bueno, solo para precisar, estas conversaciones a través del WhatsApp con esta señora que en su momento sí fue gerenta de la municipalidad, fue en el 2014, luego de que ya ganara la elección. Doctor Chejade, ¿usted qué opina? Lo que pasa es que el gran problema, como se ha dicho acá, lo que ha sucedido con las empresas brasileñas, o sea, no ha sido cualquier cosa, y no solamente en el Perú, también en otros países. 72 países. 72 países ha caído un gobierno, no cualquier gobierno, no pasaba esto desde el gobierno de Collor de Mello en Brasil el año
89, 90 aproximadamente. Pero se está investigando. Habían pasado porque, 26 años. O sea, la señora Dilma Rousseff está fuera del poder por otro tema. Pero con cierta conexión al tema Lavallato, y además Lula da Silva está prácticamente con un pie en la cárcel, ¿no? Y no solamente él, sino funcionarios del PT. Pero hay que precisar, ¿no? Porque tal vez todavía no vemos toda la dimensión del caso, ¿no? Información de gente amiga de Brasil, de políticos, de panelistas, de comentaristas, y la situación en Brasil es verdaderamente un escándalo, ¿no es cierto? Cómo se ha judicializado la política, y esta vez, digamos, con justicia, esta vez con independencia de poderes, esta vez con división de poderes, y sin tratar de justificar diversas actitudes de ciertos políticos que a veces quieren judicializar la política para justificar su trabajo. En el caso de Brasil, felizmente ha imperado la división de poderes, donde hay una red de corrupción en la que está inmerso el Congreso, parte del Congreso de la República, que ya se va, ministros, políticos, expresidentes de la República, incluso estaría, hablo incondicional, implicado el propio presidente actual, Temer, ¿no es cierto? Michael Temer, en el que habría una continuidad en temas de corrupción. Pero yo sí quiero acá discrepar con Carlos Chipoco, en el sentido de que el Congreso pasado no hizo nada en el tema de la investigación del tema Lavallato y las compañías brasileñas. Si hubo una investigación, yo no fui parte directa de esa investigación como legislador. Hubo una comisión especializada que la dirigía Juan Pari. Creo que ha hecho una buena labor, no podemos ser injustos con Juan. Juan, de manera independiente, se rodeó de buenos asesores, y en el tramo final, porque hay que recordar que esto sucedió prácticamente en el último año de gestión del Congreso y el expresidente Humala, se formó una comisión en la que se llamó a una serie de personalidades, funcionarios de empresas brasileñas, técnicos de ministerios, funcionarios de ministerios, para tratar de investigar, y hubo un informe que tengo entendido que ya está en las carpetas o en los escritorios del Ministerio Público del Poder Judicial. Me imagino que eso también ha servido, esos insumos, para poder investigarse el caso Lavallato. Por eso digo, este es un tema internacional, no solamente en sede nacional, que tiene todavía mucho que hablarse. Yo no conozco en demasía, para terminar, el tema de Castañeda ni de Villarán, pero creo que harían bien en asistir al Congreso y de poder colaborar con las investigaciones, ¿no? Tenemos que abordar el último tema que tenemos en agenda, que es Venezuela, donde las cosas están realmente en un nivel de crisis preocupante. El Congreso venezolano ha aprobado iniciar un juicio político al presidente. Las Fuerzas Armadas han declarado que lo respaldan. Se ha convocado a una marcha para mañana, la toma de Venezuela, en fin. Y hay periodistas peruanos que han sido detenidos en Venezuela. Estamos en contacto con la señora Paola Burgos. Así es. Y es su padre, precisamente, el que ha sido detenido. Así es. Bueno, lamentamos mucho que esto haya sucedido. Tanto Paola como su papá durante muchos años han tenido la corresponsabilidad de Televisa, y trabajando acá ya tanto tiempo. A ver, vamos a entablar este contacto telefónico para que ella misma pueda contarnos qué es lo que sucedió. A ver si nos avisa la producción. Un momento nos están diciendo. Bueno, vamos conversando aquí con nuestros invitados mientras hacemos el enlace. Ceausescu, más o menos. Mira, a mí una de las cosas que me ha llamado más la atención, yo trabajé como un tiempo en Human Rights Watch, que creo que son las mejores organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. Acaban de publicar un libro, un informe sobre la crisis humanitaria en Venezuela. El tema no es solo una disputa política, el tema es que la gente se está muriendo en los hospitales. No hay gasas, no hay algodón, no hay alcohol, no hay antibióticos, no hay forma de, ¿cómo se llama?, utilizar máquinas médicas. O sea, hay una crisis humanitaria. No llega a la gravedad de repente Siria, pero va camino de eso. Y lo terrible es que el gobierno se cierra. Ha salido la canciller a decir que es mentira, que no es cierto que se estén muriendo en los hospitales. Y Human Rights Watch ha hecho un reporte detallado con nombres. Entonces acá, ¿qué cabe frente a una cuestión como esta humanitaria? Las personas al margen de su nacionalidad tienen derechos humanos.
y hay que hacer acciones humanitarias. Entonces, la OEA debería reunirse de emergencia, en eso debería tener un liderazgo el Perú y especialmente el presidente Kuczynski, obligar a la OEA a reunirse y que la OEA obligue a Venezuela, bajo procedimiento suspenderse, que vaya una misión humanitaria, que vayan médicos con medicinas. No podemos aceptar que estos hermanos venezolanos se mueran por la insensatez de Maduro, que ya parece más un dictador que un presidente electo, ¿no? Parece. No, yo creo que es, ¿no? O sea, no, he querido ser un poco el hecho de que haya educado. pasado por elecciones no te da porque excluye en la práctica ha cerrado el Congreso. Dictatorial. En la práctica ha cerrado el Congreso. No aprueba sus leyes, no le da plata, no tiene funciones. No hay independencia de poderes, No hay. hostiga a la Así prensa. Es un dictador. Extranjera. Yo creo que Sí. me corrijo y has hecho bien la tingencia, es un dictador. Y por culpa de ese dictador están muriendo no solamente sus opositores en mítines, Sí. niños y mujeres y ancianos que están muriendo en los Las hospitales. fotos en las Eso es cárceles gravísimo. son horrendas también, no les dan el rancho a los presos. Las cárceles son Familias horrendas. con los- Pero fíjate, el informe que ha hecho ¿cómo se llama? Human Rights Watch es muy preciso. Da nombres, lista de personas, lista de remedios. Es una situación muy acuciosa. Y entonces esto ya es grave. Sí. Y tiene que participar la OEA. No basta este diálogo que van a tener. Tiene que participar la OEA para salvar vidas, como se participa en Siria y en otros países donde la vida de niños, mujeres y ancianos está en peligro. ¿Qué dicen? Yo creo que, sí, yo estoy de acuerdo, creo que debería ya el gobierno peruano aplicar algunas medidas concretas, ¿no? No solamente en discurso. Primero, una reunión en la OEA, que los países latinoamericanos apliquen la Carta Democrática. Creo que este es un tema pendiente hace mucho tiempo y no ha habido el valor por parte de muchos expresidentes de haberla aplicado. Creo que ya la realidad en Venezuela propicia esta determinación. Pero también creo que en el caso del Perú se debería llamar en consulta al embajador López. Eso es lo que ha aprobado la Comisión de Relaciones Exteriores Del Congreso, Sí, pero digamos, falta que, comentar el porque quien Ejecutivo. finalmente dirige la política nacional no Es es la el Congreso, Cancillería, claro. sino la Cancillería. No, claro. Y más allá de una buena recomendación del Congreso o de su Comisión de Relaciones Exteriores, creo yo que se debería llamar en consulta al embajador. Y creo yo que el tema de Venezuela es absolutamente grave. A mí nadie me lo ha contado, yo he sido, como te decía, fuera de cámaras, Mario, Verónica, veedor el año pasado en diciembre de las elecciones para la Asamblea Nacional Venezolana, donde ganó la mayoría, ganó la oposición, ganó finalmente los demócratas, y en verdad tú ves los canales de televisión en Venezuela, todos están al servicio de Maduro, al servicio del chavismo. No hay invitados de la oposición, todos son chavistas uniformados que van a declarar a los programas, que van a hacer propaganda. La economía ha colapsado hace mucho tiempo, es decir, se necesitan, y eso lo he podido vivir ahí en Venezuela, los 4 o 5 días que estuvimos con otros parlamentarios, nos dan una serie de, cambiando 100 o 50 dólares, fajos, ladrillos de billete que no ingresan o que no pueden entrar en el bolsillo y que no te alcanzan absolutamente para nada, salvo para comprar el petróleo que está subsidiado, pero después no te alcanza para nada. Hay en las noches prácticamente un toque de queda personal, es decir, la gente no puede caminar libremente a las 7, 8 de la noche porque te asaltan o te matan por un celular o por 10 o 20 bolívares, es decir, o por una zapatilla. Los presos políticos que están perseguidos. Y finalmente, Maduro, donde tú bien has dicho, no existe pues división de poderes ni Estado de Derecho, prácticamente ha dado un golpe de Estado al Congreso de la República, al no haber aprobado, o al no dejar que el Congreso apruebe el presupuesto general de la República. Es decir, lo que ha hecho Maduro es, se ha ido a una de sus instancias, de sus cómplices, ¿no es cierto?, de sus secuaces, que están en un tribunal que es ordenado y que están enconchavados con el gobierno chavista, y el Tribunal Supremo es el que le ha dado la autorización, como se diría acá, la luz verde, para que sea aprobado el presupuesto general de la República. Cuando esto se sabe que en Venezuela, en el Perú, en todo el mundo, lo aprueba y lo ratifica el Congreso y lo debate el Congreso. Es decir, es un golpe de Estado contra el Poder Legislativo. Yo creo que acá, si no se toman medidas a nivel de Latinoamérica, a través de la OEA, a través de Naciones Unidas, yo creo que esto puede generar, y como bien se decía acá en esta mesa, pueden derivar a más muertos y persecuciones, ¿no? Bueno, y hoy creo que con la detención de ciertos periodistas peruanos, el gobierno peruano sí tiene toda la potestad, o sea, no hay nada que debatir, no hay nada que decir que si está interfiriendo con otro país, no.
Hay 3 periodistas peruanos que han sido retenidos en el aeropuerto de Venezuela y no hay mucha explicación y van a ser deportados. Queremos saber por qué. Creo que ahí sí corresponde que el gobierno peruano se manifieste, o por lo menos a través de la Cancillería, ¿no es cierto? De todas maneras. Yo creo que el PPK, que tiene presidente, que tiene una trayectoria democrática impecable y de respeto a los derechos humanos, debería conducir una cruzada de América humanitaria para parar esta situación grave y salvar vidas en Venezuela. De eso se trata, porque la cooperación política lo ha organizado muy bien el Papa y ahí va a haber algo, pero ahora hay una cuestión de vidas humanas que salvar. Y en el caso de Venezuela, 10 segundos, en el caso de PPK no está ahí, felizmente, a diferencia de otros gobiernos, hipotecado al dinero de Venezuela o dineros turbios o el lavado de activos. Siempre terminando ahí. No, pero es la verdad. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana por la noche aquí. Buenas noches. Gracias.